En el invierno de 1831, un pequeño bergantín de la Marina Británica zarpó de Plymouth para un viaje que cambiaría el mundo. Su misión principal era inspeccionar la costa sudamericana, pero el HMS Beagle acabó navegando alrededor del mundo y tardó casi 5 años en completar su arriesgado viaje. A bordo viajaba un naturalista amateur. Tenía suerte de estar ahí ya que su padre se había negado a dejarle marchar. Sin embargo, gracias a ese viaje su nombre estaría en boca de todos como el hombre que cuestionó la revelación divina y colocó a la naturaleza, y no a Dios, en el centro de la creación. Se llamaba Charles Darwin y tenía 22 años. El paraíso perdido de Darwin. Charles Darwin es el autor de la teoría de la evolución, una idea que impactó al mundo del siglo XIX y que aún hoy tiene repercusión. En su gran trabajo, El origen de las especies, afirmó que todos descendíamos de un ancestro común. Esa es la base de la biología moderna y de nuestro conocimiento de la naturaleza. Los lectores admiran su brillantez científica y la osadía de su análisis crítico. Sin embargo, este revela muy poco sobre su autor o las dificultades que tuvo que soportar. Este cauto erudito fue ridiculizado como el hombre mono y acabó recluyéndose. Pero desde entonces, sus revolucionarias ideas han ido ganando una aplastante aceptación. Charles Darwin provenía de una familia rica. Su padre era un médico reputado. Su hermano mayor fue a la Facultad de Medicina de Edimburgo. Charles era el decepcionante varón pequeño. El padre de Darwin estaba preocupado por Charles, su segundo hijo varón, porque le parecía que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, el doctor Darwin, como el chico no iba demasiado bien en la escuela, lo sacó de allí y lo envió también a Edimburgo para que hiciera algún curso antes de empezar la carrera. Pero en Edimburgo sí que perdió el tiempo, que era lo que le preocupaba a su padre. La medicina le pareció demasiado brutal, demasiado cruenta. Le afectaba demasiado. No podía controlar sus emociones ante la muerte, la enfermedad o las operaciones. Además, todo eso ocurrió antes de que se inventara la anestesia. Así que Darwin abandonó pronto la Facultad de Medicina. Y en ese momento, aunque no estamos seguros de ello, su padre le dijo: "No sirves para nada. ¿Qué vas a hacer con tu vida?". Así que Charles se fue a Cambridge a estudiar teología. Fue enviado a una parroquia rural, lo que complacía a su padre, pero lo que más le gustaba era una nueva actividad, el estudio de la historia natural, que se convirtió en su pasión. Ese viaje era la oportunidad para continuar con esa pasión, pero necesitaba la aprobación de su padre y su dinero. Querido padre, me temo que esto va a molestarle mucho, pero espero que me disculpe por exponerle mis opiniones sobre el viaje. Le detallo lo que fervorosamente considero una lista completa y acertada sobre sus objeciones. Daría mala reputación a mi persona como clérigo. Es un proyecto descabellado. Dirá que nunca me acostumbraré a llevar una vida normal. Lo considerará como un nuevo cambio de profesión y creerá que es una empresa inútil. Pero el peligro no me parece grave. Y no creo que ello me haga incapaz de llevar una vida normal. La suerte salvó a Darwin de llevar una vida frustrada como párroco de pueblo. El hombre que cambió el destino del joven e inútil Charles Darwin fue el comandante del Beagle, el capitán Robert Fitzroy. Él también era un personaje insólito y fascinante. Tenía solo 26 años, aunque ya era un experimentado navegante, ahora a cargo de una importante expedición, responsable de las vidas de las 70 personas a bordo del barco.
El capitán Fitzroy ya había viajado en el Beagle, pero la singladura se vio interrumpida. Mientras estaban midiendo las ensenadas e islas del extremo meridional de Sudamérica, el capitán de uno de los navíos de la expedición se suicidó. Robert Fitzroy aún no había sido capitán en ese momento, pero ya había vivido los rigores, los peligros, la soledad y las penurias de una travesía. Para evitar los problemas que tuvo su predecesor, que se suicidó, necesitaba un compañero, un caballero con una buena situación económica y que pudiera financiarse el viaje alrededor del mundo. A Fitzroy le gustaba la idea de tener un compañero que no formara parte de la jerarquía naval, pero habría sido demasiado embarazoso decir: necesito un amigo, necesito a alguien con quien hablar mientras ceno. Naturalmente, Fitzroy se fue a Cambridge a buscar a ese caballero. Habría estado bien que fuera un clérigo. Así que el mensaje circuló entre los antiguos alumnos. Y uno o dos dijeron: hay un prometedor naturalista que se llama Charles Darwin. Se acaba de licenciar y su intención es convertirse en pastor de la iglesia anglicana, pero puede tomarse un año para desarrollar sus habilidades como naturalista. De hecho, Darwin fue el tercer candidato. Se lo propusieron a otros, pero no deseaban correr los riesgos del largo y peligroso viaje. El viaje del Beagle era toda una aventura para un chico. Piensa en ello. Es lo que le gustaría a todo joven. El romanticismo, viajar, desembarcar en lugares exóticos. Siempre me sorprende lo jóvenes que eran. Fitzroy tenía 26 años y esa era su segunda capitanía. Darwin tenía 22 y la mayor parte de la tripulación tenía menos de 30. Y también había chicos de 14 años. Aparte de la misión oficial del almirantazgo, el viaje de Fitzroy tenía un objetivo más personal. Era un aristócrata con una fuerte creencia en el sentido cristiano y británico de primacía y jerarquía. Se dio a sí mismo una misión: llevar la luz cristiana a los pueblos primitivos del Nuevo Mundo y con ella los ordenados valores del Viejo. Iba a civilizar a los salvajes. Fitzroy puso en marcha el más extraordinario experimento con humanos al llevarse a varios fueguinos a Inglaterra en 1829. Estos vivieron en Inglaterra durante 2 años mientras se preparaba el segundo viaje del Beagle. Fitzroy pagó para que esos jóvenes fueran educados. Sus aristocráticos amigos los cubrieron de regalos, así que se convirtieron en unas pequeñas celebridades. A los 4 fueguinos capturados les pusieron los nombres de Jemmy Button, Fueguía Basket, Boat Harbor y George Minster. Había una chica y 3 chicos. Uno de ellos murió a causa de la viruela antes de ser cristianizado, así que supongo que fue al infierno. Pero al parecer los otros progresaban y tenían ganas de volver. Fitzroy los llevó de vuelta a Tierra del Fuego con un misionero y estableció una misión. Darwin se rió cuando los 3 indios fueguinos que quedaban aparecieron con toda esa vajilla y los instrumentos que los bienintencionados londinenses y los religiosos creían necesarios para establecer una misión con esos 3 jóvenes. Con ello, Fitzroy mostró cierta faceta de su carácter. Realmente se creía capaz de ser un pequeño punto de apoyo para el cristianismo. Eso demuestra su compromiso moral, su fuerza de carácter, porque era algo increíblemente difícil de hacer. Y su ceguera. ¿Cómo iba a funcionar? Pero él creía que sí. Más tarde, Darwin escribió sobre Fitzroy. Nunca me había encontrado con un hombre que me pudiera gustar siendo como Napoleón o Nelson. Su superioridad era bastante curiosa.
Su mayor defecto como compañero es su austero silencio, producto de tanta reflexión. Resumiendo, es el hombre con el carácter más marcado que he conocido. Cuando zarparon hacia el sur, Darwin y Fitzroy se consideraban unos caballeros cristianos ortodoxos. Entonces no dudé en absoluto de la estricta y literal verdad de cada palabra de la Biblia. Pero el viaje del Beagle iba a llevar a estos hombres en direcciones opuestas. Uno observaría la naturaleza y finalmente no encontraría sitio para Dios. El otro vería un mundo que no podría explicarse y se aferraría a una religión inflexible. Ambos sufrirían mucho por sus creencias. A bordo del Beagle, el joven Charles Darwin se dedicó a su tarea de recolección con gran intensidad. Ansiaba demostrarse que valía. Para alguien interesado en el mundo natural, esa era una oportunidad extraordinaria. Mucho de lo que subió al barco era desconocido para la ciencia. Darwin hizo bastante más que describir las criaturas que recogía. Cuando sospechaba que había encontrado una especie desconocida, la analizaba, describía detenidamente el espécimen, intentaba clasificarlo y finalmente lo introducía en una solución para conservarlo. Cuando Darwin tenía 18 o 19 años, en la universidad se ofrecían muchas oportunidades para ser naturalista. Pero en esa época se consideraba una afición. No había naturalistas profesionales. De hecho, ni la ciencia era una profesión. Darwin trabajó incansablemente desarrollando sus propios métodos que le permitieron describir muchos ejemplares desconocidos. Un científico no puede tener deseos ni amores, solo un corazón de piedra. En el transcurso de su viaje descubrió más de 100 especies diferentes, adquiriendo gradualmente la capacidad de la observación minuciosa. Nada me había hecho darme cuenta de que la ciencia consiste en agrupar datos para extraer leyes generales o conclusiones a partir de ellos. Sus numerosos ejemplares pronto saturaron el pequeño barco. El capitán Fitzroy, que también sentía curiosidad por la ciencia, le ofreció enviarlos a Inglaterra a intervalos regulares. Aquí tenemos uno de los especímenes recogidos por Charles Darwin en el viaje del Beagle. Estos ejemplares no solamente los tenemos almacenados en sus frascos, sino que aún los utilizamos. Los investigadores vienen especialmente por nuestra colección para trabajar con especies tipo de todo el mundo. Este es el ejemplar tipo de su especie, el que ha sido designado como estándar de esta especie. Es importante tener estos elementos representativos porque, obviamente, la naturaleza es muy diversa. Hasta ahora conocemos 29.000 especies de peces y cada día se describe alguna nueva. Para todo aquel que esté implicado con la ciencia, es importante comprender de qué organismos se está hablando. Para ello tuvieron que crear un lenguaje común. Carlos Linneo ideó un sistema de nomenclatura de género y especie específico, el nombre en latín. Darwin pudo trabajar con ese sistema. No fue el primero en recolectar especímenes, pero llegó a la cumbre de la tarea buscando nuevos organismos conscientemente. Descubrió muchísimas especies nuevas. El camarote de Darwin era muy pequeño, pero a los jóvenes les unía el trabajo a bordo. Compartía mesa con el cartógrafo y también con el artista del barco, Augustus Earle. Darwin estaba fascinado por la tremenda diversidad que se podía encontrar en la naturaleza. Llenó cientos de páginas de sus cuadernos de notas con observaciones sobre geología y zoología. Fue un emprendedor. Se puso a recolectarlo todo. Del mar, de la tierra, del aire. Muestras de piedras, de minerales. Muestras de lo que fuera.
Recolectar cosas era muy importante para que los naturalistas europeos pudiesen adquirir el conocimiento de cómo eran las partes inexploradas del mundo. Sudamérica se estaba abriendo como campo de exploración. Ahí estaban compitiendo alemanes, franceses e ingleses. Cuando Darwin estuvo allí también lo estaban ellos, pero esperaba encontrar un lugar antes de que lo hicieran los demás. Había cierto grado de competición. Tras cruzar el Atlántico, el Beagle arribó a Brasil. Para Darwin fue un gran alivio, ya que había sufrido terribles mareos durante toda la travesía. Mientras el barco continuó con su misión de reconocimiento de la costa, Darwin estaba encantado de quedarse en tierra. Contrató a un guía y se dedicó a explorar el interior. Pasó gran parte de los 5 años de expedición en tierra, principalmente en Sudamérica, explorando y aumentando sus colecciones. Darwin fue uno de los últimos generalistas. Su especialización inicial fue la geología. Esa fue su primera inspiración, pero nunca olvidó la visión de Alexander von Humboldt, que tenía una visión universal de la historia, del cielo y de la tierra, y de cómo todo se interrelacionaba. Creo que es una forma de pensar muy alemana para una persona anglosajona, ver un todo y no pequeñas partes. Esa fue una visión que Darwin nunca perdió desde que leyó a Alexander von Humboldt, la interconexión de las cosas. El explorador y botánico alemán Alexander von Humboldt exploró Sudamérica unos 50 años antes que Darwin. Humboldt era un hombre del siglo XVIII. Su trabajo abarcaba mucho y su influencia había sido enorme. Había descrito un mundo ordenado en el que cada elemento tenía su lugar. Darwin tenía una visión distinta. A Darwin le influyó mucho una ilustración que vio mientras se preparaba para viajar a la selva tropical. Estuvo mirando grabados realizados por un artista alemán llamado Johann Moritz Rugendas, que había visitado la selva tropical antes que Darwin y trajo gran cantidad de imágenes distintas. Darwin las estuvo observando y lo que muestran es el caótico sistema de la selva. Tenían visiones muy distintas de la selva tropical. Humboldt la veía como una especie de precioso y exuberante jardín del Edén, mientras que Darwin se centraba en las cosas muertas. Se interesaba por los troncos podridos y por lo que vivía de ellos, por las cosas vivas que crecían sobre las muertas, por ese sistema cíclico de descomposición y vida. La experiencia de Darwin en la selva le dejaría una duradera impresión. El joven, que había quedado horrorizado por la muerte y la enfermedad en la universidad, estaba allí obsesionado con la noción de descomposición. Alguien que hubiese estado más cómodo con la brutalidad de la naturaleza puede que no hubiese sido capaz de observarla con tanta sensibilidad como Darwin. La diversidad de la selva le fascinó. En ella cohabitaban miles de especies. Él siguió recolectando y clasificando, quería entenderlo, explicarlo. De mayor, escribió estas famosas palabras. No veo límite a la cantidad de cambios, a la belleza y a la infinita complejidad de las coadaptaciones entre todos los seres orgánicos, unos con otros, y con sus condiciones físicas de vida, quizás afectadas en el largo curso de los tiempos por el poder de selección de la naturaleza o la supervivencia de los más aptos. Un naturalista que buscaba explicar cómo sucedían las cosas
Era conocido como un naturalista filosófico. Él se interesaba por las causas. No era un mero recolector o clasificador. Quería saber por qué las cosas son como son y por qué las encuentras donde están en ese momento. ¿Por qué hay ciertos animales aquí y otros allá tan diferentes si el entorno es el mismo? ¿Por qué en entornos completamente distintos hay animales que son muy parecidos? Estas eran las incongruencias que desconcertaban a Darwin cuando estuvo en Sudamérica. La selva tropical no era un paraíso. Era un mundo extremadamente competitivo, con luchas constantes por la supervivencia. Aunque la fuerza no siempre era la mejor técnica, los más débiles parecían usar un arma secreta en su lucha: el camuflaje. Inspirado especialmente por estos débiles seres de la selva brasileña, Darwin experimentaría una crisis de fe al describir un mundo en el que una naturaleza que evoluciona implacablemente con su muerte, descomposición y renovación, suplantaría a un supuesto creador bondadoso. ¿Qué libro escribiría un capellán del diablo sobre el trabajo torpe, derrochador, primitivo y terriblemente cruel de la naturaleza? Sobre la horrible pero silenciosa guerra de los seres orgánicos que tiene lugar en los pacíficos bosques y los sonrientes campos. Cuando Darwin regresó al Beagle, sufrió una fiebre inexplicable durante días. La enfermedad le perseguiría durante buena parte de su vida. Puede que contrajese una infección durante su travesía con el Beagle. Puede que tuviese algún tipo de deficiencia o puede que tuviera lupus o cualquier otro tipo de afección. Hay muchas teorías sobre su enfermiza salud. Hay otras teorías que afirman que podría haber tenido alguna enfermedad psicológica por el trabajo que estaba efectuando. El vientre de Darwin era como un barómetro que indicaba lo que pasaba en su mente. No podía soportar el estrés. Su trabajo sobre las especies o su relación con las personas, o solo una fuerte discusión o una conversación profunda, podían afectarle al aparato digestivo. La cuestión es que mejoró extraordinariamente después de la publicación de su último libro sobre la evolución. El capitán Fitzroy representaba a la Iglesia y al Estado, y asumió su papel con gran seriedad. La tripulación era convocada regularmente para escuchar las lecturas de la Biblia del capitán. Y con todo ser viviente que está con vosotros, todo animal salvaje, todo el que ha salido del arca con vosotros, toda criatura viviente de la tierra, no habrá más diluvio que destruya la tierra. Mientras estuve a bordo del Beagle, fui bastante ortodoxo. Pero recuerdo las enérgicas risas de algunos oficiales al indicar que la Biblia era una autoridad irrefutable en ciertos aspectos de la moralidad. Gradualmente fui apreciando que la historia del mundo del Antiguo Testamento era manifiestamente falsa y que no era más aceptable que los libros sagrados de los hindúes o las creencias de cualquier bárbaro. La doctrina tradicional cristiana mantenía que había habido una creación y una gran inundación, que el mundo fue creado en 6 días y que una vez creado era inmutable. Proponer otra cosa era un escándalo. El poema épico de Milton, El paraíso perdido, era la lectura favorita de Darwin durante el viaje del Beagle. En él, Milton recordaba la lucha entre el libre albedrío del hombre y las leyes inmutables de Dios. Darwin y Fitzroy tenían una actitud abierta sobre el mundo y les entusiasmaba el conocimiento.
Aunque sus diferentes visiones les llevarían finalmente hacia una ruptura dolorosa, de momento, al compartir un estrecho camarote, siguieron siendo buenos compañeros, dos jóvenes con mucho en común. Darwin y él disfrutaban discutiendo muchas de las cosas que iba descubriendo durante el viaje. Hablaban animadamente sobre geología en especial, porque Darwin llevaba un libro del gran geólogo británico Charles Lyell. Era una obra en 3 volúmenes y el primero se lo regaló Fitzroy antes de embarcar en Inglaterra. El libro de Lyell era incendiario. Insistía en que la Tierra era inconmensurablemente vieja. A Darwin le impresionó, pero desde su punto de vista, Lyell había olvidado un aspecto muy importante. Él veía un sistema terrestre en el que la corteza terrestre crecía y decrecía. Oscilaba, sin ir realmente a ninguna parte. A Lyell le preocupaba que hubiera un vector, una dirección en la historia de la Tierra, porque si hubiese habido ese tipo de vector progresivo, nos podría haber alcanzado y podríamos haber sido el resultado de algún tipo de evolución. En geología, la estrategia de Lyell fue de mantener la historia de la Tierra no direccional. Él lo llamó uniformitarianismo. Los cambios eran lentos y no direccionales. Darwin nunca lo compartió. Compartía la visión de la historia de la Tierra, que decía que los cambios eran lentos. Pero siempre creyó que había un principio y que habría un final, y que habría un desarrollo o un progreso entre ambos puntos. En cambio, en ese periodo, las especies aparecían en la Tierra naturalmente. A medida que avanzaba el viaje, Fitzroy se volvió más malhumorado. Era extremadamente amable conmigo, pero era difícil convivir con él en las condiciones íntimas que necesariamente se daban al compartir camarote. Tuvimos varias disputas, y cuando estaba fuera de sí, era imposible razonar con él. En septiembre de 1832, después de pasar 9 meses en alta mar, el Beagle arribó a Argentina y ancló en la costa de Bahía Blanca. Ya en tierra, Darwin identificó un pequeño acantilado que le ofrecía un campo perfecto para una exploración geológica. Y allí hizo un sorprendente descubrimiento. Unos días más tarde, en compañía del capitán Fitzroy y de algunos miembros de la tripulación, Darwin regresó a la costa y dio el siguiente paso hacia los terrenos prohibidos del conocimiento. En la época de Darwin, había cosas que podías saber y que podías investigar, y otras que se consideraban más allá del alcance del conocimiento legítimo. Y esas cosas eran Dios, el principio de la Tierra, el origen de las especies y cómo va a terminar todo. Esas áreas que estaban más allá del conocimiento legítimo se consideraban competencia de la revelación divina. Sabemos que los humanos tienen alma porque las Sagradas Escrituras lo dicen. Sabemos que todo fue creado porque en el principio fue Dios. Y sabemos que al final Dios también prevalecerá. Nuestras vidas y nuestro conocimiento existen entre estos extremos. Cuando alguien sobrepasa esos extremos en nombre de la ciencia, creaba lo que yo llamo un conocimiento peligroso. A los pies del acantilado, Darwin encontró este tipo de conocimiento peligroso. Los huesos fosilizados de animales gigantescos extinguidos, y entre ellos un enorme cráneo. Aunque esos descubrimientos no habían sido los únicos, y ya habían inspirado leyendas de criaturas mitológicas como caballos voladores, seres humanos con cabeza de toro, dragones y otros monstruos de fábula, Darwin observó la intervención de otras fuerzas. Los fósiles estaban dispuestos en varias capas de tierra. El acantilado parecía haber sido levantado del suelo. Esta fantástica mandíbula inferior la encontró Darwin en Bahía Blanca, en Argentina. ¿Qué debió pasarle por la cabeza cuando la encontró? Tengo un estupendo ejemplar de la mandíbula de un perezoso actual. Si los colocamos uno al lado del otro para comparar, podemos ver la diferencia de tamaño.
Esto debió dejarle perplejo. A pesar de que las criaturas gigantes ya no existían, Darwin observó que parecían compartir la misma forma anatómica con otros animales que se encontraban en la cercana pampa. Más tarde, Darwin escribiría que los fósiles que extrajo en Sudamérica fueron uno de los puntos de partida más importantes para el desarrollo de su visión sobre la evolución. Estos parecían sugerir la continuidad de un tipo en el transcurso de largos periodos de tiempo. Darwin empezó a observar que podría haber algún vínculo familiar entre especies diferentes, separadas en el tiempo o por divisiones geográficas. Entonces empezó a centrarse en lo que podrían significar esas conexiones. Estos son el fémur y la tibia de Macrauchenia. Obviamente es un mamífero, ya que en la evolución de los mamíferos se formó la rodilla. Por el tamaño de la articulación, podemos determinar la movilidad de la rodilla de este animal. Las rodillas sirven a los animales para mantener sus miembros rectos. Esta es una estructura típica de los mamíferos, así que, a pesar de ser un animal insólito, demuestra que es un mamífero. A pesar de que las nociones de anatomía de Darwin eran básicas, inmediatamente reconoció la importancia de su descubrimiento. Empaquetó cuidadosamente los huesos en un embalaje especial y se los envió a Richard Owen, a Londres. Era obvio que ese era el lugar al que había que mandarlos. Owen era el anatomista más importante de Gran Bretaña, el hombre indicado para describir ese material. Esto era una cosa de una celebridad, no podía encargarse a cualquiera. Debía llegar a los expertos en ese campo. Era un material muy valioso. Owen había estudiado en París con el profesor Georges Cuvier, que al recomponer varios fósiles fue el primero en sugerir que había especies que habían desaparecido de la faz de la Tierra. Los teólogos rápidamente respondieron diciendo que esos animales murieron porque eran demasiado grandes para caber en el arca de Noé. ¿Dios crearía una especie y después permitiría que se ahogara, o era obra de la naturaleza? La nueva ciencia de la anatomía comparada establecida por Cuvier buscaba la respuesta. Darwin haría un uso extensivo de la anatomía comparada antes de formular su teoría de la selección natural, y para ello se basaría en el vasto repertorio de animales, plantas y peces que había recolectado en los 5 años con el Beagle. La anatomía comparada es una ciencia que permitirá comparar la forma de los diferentes organismos. La profusión de esqueletos que se exhiben aquí está destinada a mostrar que, tras esta enorme diversidad, se esconde una estructura única y profunda para todos los organismos. Eso se ve muy bien cuando observamos una ballena. La aleta anterior no se parece especialmente a un brazo humano, por ejemplo. Pero si nos fijamos en el esqueleto, veremos que tras el omóplato se encuentran los mismos huesos en los mismos lugares. Tiene el cúbito y el radio, como tenemos nosotros en el antebrazo, y después una mano con unos dedos, como los nuestros. Comparar la anatomía de diferentes esqueletos animales fue un enfoque radicalmente nuevo para determinar quién estaba emparentado con quién. Huesos similares en disposiciones similares. Cuvier estaba convencido de que todos los órganos y miembros de un organismo debían estar relacionados entre sí y debían funcionar juntos. ¿Había un esquema básico? Tras la diversidad de todos los seres vivos, encontramos una especie de esquema que hace que ciertos organismos sean similares. Y no solo porque tienen los mismos órganos. Este hueso es el mismo en la ballena que en mí mismo. La clasificación se hace de forma natural. Y esta idea de clasificación natural también será fundamental para Darwin.
Los cristianos veían la mano de Dios en este esquema común. Pero a Darwin las similitudes empezaron a sugerirle que teníamos un ancestro común que había ido cambiando a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones le intrigaban. ¿Cómo habían cambiado diferentes criaturas para adaptarse mejor a su entorno? ¿Qué mecanismo podría haberles llevado a tales adaptaciones? A medida que avanzaba el viaje de Darwin, también aumentaban sus colecciones. Cada nuevo hallazgo le hacía plantearse nuevas cuestiones. ¿A dónde pertenecía? ¿Era una especie completamente nueva? ¿Cómo se creaban las especies? Mientras Darwin lidiaba con sus ideas para explicar la variedad del mundo natural, Fitzroy iba a empezar su experimento sobre la naturaleza humana. Tras 6 meses de meticuloso trabajo midiendo la costa este de Sudamérica, el Beagle se dirigió al sur de Bahía Blanca. El objetivo era alcanzar el extremo meridional de Sudamérica, Tierra del Fuego. En esa inhóspita y desolada costa, Fitzroy esperaba establecer una base para la civilización. Para el capitán, civilización y cristianismo no se distinguían. Ahí iba a dejar a sus fueguinos y a un valiente pastor para establecer una misión, esperando que prosperase en esas islas baldías. Fitzroy llevaba tiempo inquieto por haber sacado a los fueguinos de su tierra. Esta era su oportunidad de redimirse. ¿Cómo se iban a comportar los fueguinos civilizados? ¿Sus parientes los acogerían? Para el misionero Richard Matthews era un paso hacia lo desconocido. Lo poco que se sabía de los fueguinos dejó a los europeos temerosos de sus formas salvajes e impías. No me habría imaginado lo inmensa que es la diferencia entre un hombre salvaje y un hombre civilizado. Dejar a nuestros fueguinos con sus bárbaros paisanos me produjo cierta melancolía. Pero tenía un consuelo. No parecían tener miedo. Me temo que los efectos provocados por su excursión a Inglaterra no serán propicios para su felicidad. Darwin estaba impresionado. Y estaba impresionado por encontrarse por primera vez con pueblos primitivos en Tierra del Fuego. Y por cómo luchaban con su entorno y entre ellos. Creo que en esta parte tan extrema de Sudamérica, el hombre existe en un estado menos desarrollado que en cualquier otra parte del mundo. En este entorno natural, un fueguino es similar a un animal salvaje. Es algo que hay que temer. Aunque se había establecido el centro misionero con cabañas, jardines, muebles y vajillas, los desconfiados marineros temerosos de un ataque prefirieron su campamento vigilado. Darwin se unió a ellos. Mi reloj marcaba la 1. Había algo muy solemne en esas escenas. Y de repente, esa idea pasó por mi cabeza. Así es como debían haber vivido nuestros ancestros. Diez días después de dejar al misionero y a sus fueguinos civilizados, Fitzroy regresó para comprobar el progreso de su extraño experimento social. Al volver a Tierra del Fuego, muchos de sus planes parecían no funcionar. Los anglicanizados fueguinos se sentían incómodos con sus parientes. El centro había sido arrasado.
El misionero lloraba porque deseaba que le llevaran de vuelta al barco. No podía quedarse más tiempo. Estaba asustado. El experimento de sembrar la semilla de la civilización a través del cristianismo fue un fracaso total. Fitzroy estaba consternado. Había tenido muchas dudas, pero parece ser que realmente las expresó cuando se materializaron. Cuando vio que había fallado, le fue difícil digerirlo. Estaba muy deprimido. Darwin también estaba abatido. Todos lo estaban. Tenían muchas esperanzas. Sin embargo, Darwin realmente nunca creyó que el experimento de Fitzroy tuviera éxito. En su arrogancia, el hombre cree ser una creación especial, digna de la intervención de un ser divino. En mi opinión, sería más modesto y contendría mayor verdad si se viera como un ser que desciende de los animales. Los fueguinos habían demostrado lo delgada que era la capa de barniz de la civilización, y que el hombre en su estado natural parecía muy apartado de la idea bíblica de un ser divino, puesto entero y perfecto en el jardín del Edén. Esto permitió a Darwin considerar nuestros orígenes basándose en las pruebas y no en el dogma. Y eso le llevaría a su idea más arriesgada, que todos los seres vivos descienden de un ancestro común. No es lo mismo decir que el hombre es una rama entre varios millones de ramas, o el brote final de una rama, que decir que es el último peldaño de la escalera de Jacob, antes de llegar hasta los ángeles y a Dios. Algunos contemporáneos de Darwin tergiversaron esa visión y se burlaron diciendo que el hombre descendía del mono. Darwin nunca dijo que el hombre descendiera del mono, simplemente dijo que era un primate entre otros primates. El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig se ha centrado durante varios años en los análisis de ADN para establecer la relación exacta entre humanos y simios. La visión de Darwin, como yo la entiendo, es que hay un único ancestro común que se puede relacionar con cualquier ser vivo. Así que lo que los científicos han hecho hasta ahora es ir rellenando los detalles. Es decir, qué aspecto tienen esas ramas, en qué ramas se encuentran los humanos, por ejemplo, y qué porcentaje de esas ramas está asignado a las diferentes formas de vida del planeta. Es algo que sigue evolucionando. Seguimos aprendiendo sobre ello. Hay una enorme diversidad de la que no sabemos nada. En nuestra familia de primates, los análisis de ADN han definido claramente las relaciones. El hombre y el mono son primos lejanos. No se originó el uno del otro, pero comparten un ancestro común. Si seguimos el árbol genealógico del hombre hacia atrás, podemos identificar claramente el punto en el que las ramas se separaron, hace unos 7 millones de años. Una lleva hacia el mono y la otra hacia el Homo, y eventualmente a nosotros, el hombre moderno. Ya no hay un pináculo de la creación, sino millones de diferentes formas de vida que cohabitan en el mundo. El árbol de la vida es más parecido a un arbusto con muchas ramas o a una estructura de coral. En el extremo de sus ramas se encuentran las especies que aún habitan la Tierra hoy. Desde la época de Darwin ha habido mucho interés en las razas humanas y en si los humanos se pueden clasificar en razas, cómo están emparentadas, cómo se establecieron, etc. Lo que ahora sabemos, basándonos en las pruebas genéticas, confirma algunas de las ideas de Darwin, como la de que a pesar de haber distintas variedades de humanos, o lo que nos parecen distintas variedades, más allá de la apariencia física, no hay ninguna diferencia entre los humanos.
Sabemos que a nivel de ADN, los humanos y los chimpancés son idénticos en un 99%. El ADN de dos humanos es idéntico en un 99,9%. La fracción de ADN que es distinta entre individuos es muy pequeña. En 1833, a bordo del Beagle, en la parte inferior de Sudamérica, Charles Darwin solo estaba empezando a considerar qué tendría que ver la edad de la Tierra y el origen de sus ancestros con la creación de todo ser vivo. Su ambiciosa colección de ejemplares extraídos del amplio espectro del mundo natural le permitiría más tarde plantear la teoría de que la evolución era algo en constante movimiento. Puede decirse que la selección natural examina diariamente cada variación que se produce en el mundo y rechaza lo que es defectuoso, preservando y sumando todo lo bueno de forma silenciosa e insensible. El Beagle prosiguió su misión de cartografiar la vasta costa de Sudamérica. Mientras Darwin estaba ocupado en otra expedición en tierra, el Beagle se encontraba en problemas. El capitán Fitzroy no se había dejado ver en cubierta desde hacía días. El barco estaba aislado en una zona de calmas ecuatoriales, una región donde hace un calor sofocante y no sopla el viento, en la que una nave podía permanecer inmóvil durante semanas. Aquí fue donde su predecesor como capitán del Beagle se suicidó. Fitzroy se había impuesto una gran presión para asegurar que la expedición fuera un éxito. Pero después del experimento fallido con los fueguinos y sin la compañía de su amigo Darwin, esa presión empezó a abrumarle. Cuando llegaron malas noticias desde Londres, se desesperó. Fitzroy había realizado un enorme gasto personal al comprar su segundo barco para que éste completara partes de la medición que él no podía hacer. La Marina se había negado a pagar un barco así, y él lo compró con sus propios recursos. De hecho, se endeudó para hacerlo. En cierto momento, las presiones fueron demasiado para Fitzroy. Y parece ser que cayó en lo que hoy llamaríamos una profunda depresión. Se fue a su camarote, cerró la puerta con llave y dijo que renunciaba a ser capitán. Darwin no estaba ahí cuando todo eso ocurrió. Estaba en tierra. Estaba cruzando los Andes en una de sus expediciones más importantes. En lo alto de los Andes, Darwin encontró conchas fosilizadas. Cómo habían alcanzado tal altitud era un gran misterio. Darwin se negó a creer que Dios las había colocado ahí para confundir a los científicos. En vez de eso, lo consideró una señal inequívoca de que las montañas debían haber estado bajo el nivel del mar muchos años atrás y que habían sido levantadas. Le pareció que la Tierra estaba en constante movimiento. Algunas partes eran empujadas hacia arriba y otras se hundían. Lo que le dejó perplejo era el por qué Sudamérica tenía la forma que tenía. Y poco a poco empezó a considerar todo el continente de Sudamérica. Quería explicar por qué tenía aquella forma. Algunos teólogos habían calculado que la Tierra había sido creada en el 4004 a.C., lo que le confería una edad aproximada de 6000 años. Darwin estaba seguro de que la Tierra debía ser mucho más vieja para haber podido dar cabida a tal variedad de vida. El proceso de adaptación debía haber llevado varios millones de años. La Tierra debía ser mucho más vieja. Cuando Darwin regresó al Beagle, el capitán seguía sin dejarse ver por cubierta. El viaje estaba en juego.
Sin embargo, en tierra Darwin había leído en un periódico británico que Fitzroy había sido ascendido por el almirantazgo. Cuando volvió al barco y se enteró de la depresión de Fitzroy, que se había encerrado en el camarote y que quería apartarse del viaje, Darwin pudo decirle: «Pero si te han ascendido». Y se alegró mucho de poder hacerlo. Darwin fue quien le dio la noticia. Para alivio de la tripulación y de Darwin, el capitán volvió a tomar el mando. El primer oficial, que había guardado cuidadosamente la carta de dimisión de Fitzroy, se la devolvió al capitán. El Beagle había doblado el Cabo de Hornos, medido la costa de Sudamérica, capeado tormentas y superado enfermedades. El capitán Fitzroy casi dimitió, pero el viaje continuaba. Ante sí tenían el Pacífico, las famosas Islas Galápagos, Australia, la isla del Coco, tormentas y buen tiempo, descubrimientos y penurias. El Beagle aún tardaría 2 años en regresar a Inglaterra. El joven filósofo naturalista volvería como un hombre nuevo y a su vez cambiaría el mundo.